¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos. Los componentes que estructuran el proceso de aprendizaje son los siguientes: docente, estudiantes, planificación del aula, objetivos, currículo, contenidos o competencias, metodología a implementar, medios de enseñanza, conocimientos previos en el alumno, evaluación y contexto social, cultural y económico del aprendiente. Existen diversas teorías que intentan explicar la forma en la que los seres humanos aprendemos, tales como la conductual, cognitiva, humanista y constructivista. Es de esta última que analizaremos algunos datos importantes. La concepción constructivista del aprendizaje escolar nos dice que el alumno es el principal actor en su conocimiento, pues es él quien lo construye gracias a las relaciones que realiza entre diversos factores, como su conocimiento previo, el nuevo y su entorno. Nadie puede realizar ese proceso en lugar del aprendiente. Dentro del constructivismo existen también diferentes enfoques. Cada autor tiene un concepto diferente y también realizan aportes que complementan la teoría en general. Una de las figuras más importantes del constructivismo es David Ausubel, quien propone la teoría del aprendizaje significativo. Según sus palabras, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante una relación dada entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. Se refiere a una construcción que tiene gran importancia a nivel cognitivo y por lo tanto queda interiorizada en el alumno, ya que éste lo comprende a profundidad, no solo de manera superficial. De acuerdo con Ausubel, se deben diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir dentro del salón de clases, los cuales pueden ser de dos dimensiones posibles. 1. Se refiere a la forma en la que se adquiere el conocimiento, que puede ser por descubrimiento o por recepción. El aprendizaje por descubrimiento es aquel que el propio estudiante descubre antes de aprenderlo. El aprendizaje receptivo es aquel en el que el aprendiz recibe la información para ser aprendida en su forma final, por ejemplo, libros, modelos, clases, etc. El alumno no debe descubrir para aprender, pero eso no significa que estará pasivo en el proceso, pues este aprendizaje requiere mucha actividad cognitiva para relacionar los conocimientos previos y nuevos. Y 2. Se refiere a la forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz, en las cuales encontramos el aprendizaje significativo y el aprendizaje por repetición. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje que todos conocemos? El aprendizaje significativo implica la adquisición de conocimientos con significado, los cuales, al relacionarse con conocimientos previos, quedan impregnados en el esquema cognitivo, por lo tanto, pueden reaprenderse en el futuro. El aprendizaje mecánico o aprendizaje memorístico es el más utilizado en las escuelas, carece de significados y su acción es superficial, por lo cual es fácil de olvidar y difícil de recordarlo en el futuro. Para que un aprendizaje sea significativo, debe cumplir esencialmente con las siguientes condiciones. 1. El material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Esto quiere decir que todo el material utilizado, como libros, clases, etc., deben tener un significado lógico y que se relacione de manera no arbitraria y no literal con los conocimientos previos de los alumnos. 2. El aprendiz debe presentar una predisposición para aprender. Esto no solo se relaciona con la motivación, sino con querer relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. David Ausubel identifica 3 tipos de aprendizaje significativo, que son representacional, conceptual y proposicional. El representacional es el que tiene lugar cuando las palabras pasan a representar determinados objetos o eventos.
El símbolo o palabra significa apenas el referente concreto que representa. El conceptual o de conceptos tiene lugar cuando se perciben coincidencias entre eventos u objetos. Este ya no necesita de un referente concreto, puesto que entiende el concepto. El proposicional implica dar significado a nuevas ideas expresadas en la forma de una proposición. El aprendizaje significativo ocurre en tres fases: inicial, intermedia y terminal. En la fase inicial, el alumno aprende conceptos, información general y concreta. La fase intermedia involucra encontrar diferencias y similitudes entre las partes que aprendió en la fase inicial, profundiza en el material y reflexiona sobre este y el contenido. Finalmente, en la fase terminal, todos los conocimientos se integran, formando así un esquema completo del tema estudiado. El aprendizaje escolar no debe quedarse restringido a la adquisición de datos. Debe existir diversidad de contenido curricular en lo que se pretende enseñar. Para ello, se proponen tres áreas básicas que son contenido declarativo, procedimental y actitudinal valoral. El aprendizaje de contenido declarativo o saber qué constituye el entramado fundamental de las asignaturas o disciplinas. Se refiere al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. El aprendizaje de contenidos procedimentales o saber hacer son los conocimientos que se refieren a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. A diferencia del declarativo, el cual es teórico, el procedimental es de tipo práctico, ya que realiza acciones u operaciones. Este ocurre en 4 etapas: la apropiación de datos relevantes, actuación o ejecución del procedimiento, automatización del conocimiento y finalmente el perfeccionamiento. El aprendizaje de contenidos actitudinales valorales son poco atendidos en la educación formal. Esta se refiere a la enseñanza de las actitudes y los valores. La actitud es un constructo que media nuestras acciones. Se encuentra compuesta de 3 elementos básicos: un componente cognitivo, un afectivo y un conductual. Las actitudes son experiencias subjetivas que implican juicios evaluativos que se expresan de forma verbal, no verbal. Son estables y se aprenden en el contexto social. Son también una manifestación de los valores de una persona. Por otro lado, los valores son una cualidad por la que una persona despierta mayor o menor aprecio. Son principios éticos interiorizados que permiten juzgar lo adecuado en conductas propias y ajenas. El aprendizaje de las actitudes y valores es lento y gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas y nuestro contexto sociocultural.